Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de comunicación. Bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre los adverbios de lugar y de modo, ¿ok? Para eso primero tenemos que saber qué es un adverbio. Como lo dice acá, el adverbio es una palabra invariable que modifica el verbo, adjetivo y adverbio, ¿sí? Repetimos, es una palabra invariable que modifica verbo, adjetivo y adverbio, ¿ok? Ok, Miss, entonces yo ya sé que el adverbio es una palabra invariable, es decir, que no se modifica, que no varía, que modifica el verbo, adjetivo y adverbio, ¿ok? ¿Lo entendí? Sí, listo. Pero ahora, ¿a qué se refiere con eso? Vamos a verlo concepto por concepto. Primero nos dicen que el adverbio es una palabra invariable. ¿Qué quiere decir invariable? Que no va a cambiar. ¿Ok? De repente los adjetivos cambian por los verbos, es decir, por ejemplo, cuando es un adjetivo femenino, se refiere a un sustantivo femenino, entonces tiene que cambiar, ¿cierto? De forma, de repente la forma de la palabra, entonces la palabra se modifica. Pero el adverbio, ¿se va a modificar? No, como lo dice acá, es invariable, es decir, la palabra no se modifica. Por ejemplo, cuando nosotros decíamos el el reloj lindo, ¿ok? Lindo es un adjetivo, pero ese adjetivo va a cambiar. Si es que de repente decimos la cartera linda, ¿ok? Cambia, ¿por qué? Porque el adjetivo cambia de acuerdo al sustantivo. Es decir, si el sustantivo es masculino, va a cambiar a masculino. Si es femenino, va a cambiar a femenino. De igual manera, su forma, si es plural, el sustantivo cambia a plural, ¿ok? Pero en el caso del adverbio no va a cambiar, es decir, es una palabra invariable. No varía, no cambia. Pero más bien el adverbio va a hacer que cambien. ¿Quiénes van a cambiar gracias al adverbio? Va a cambiar el verbo, va a cambiar el adjetivo y va a cambiar el propio adverbio. Entonces, ¿qué sabemos? Que el adverbio no cambia, pero sí hace cambios, ¿ok? ¿A quiénes hace cambio? ¿A quiénes acompaña? Al verbo, adjetivo y adverbio. Al verbo lo va a cambiar, como por ejemplo vemos acá. En el ejemplo vemos, duermen profundamente en las casas. ¿Cuál es el verbo? Ya hemos hablado, es el verbo es la acción, ¿cierto? El verbo es duermen. Duermen profundamente en las casas. Ok, ¿cuál es el adverbio acá? Es lo que está subrayado en negrita. Lo que está en negrita, más bien dicho. Ok, profundamente es el adverbio. Miss, pero ¿cómo está cambiando la palabra? No está cambiando. Sí está cambiando. ¿Por qué? Porque es diferente decir que alguien duerme a que duerme profundamente. De repente, profundamente le da otro sentido, que quiere decir que de repente la persona no se va a despertar si es que escucha un ruido. En cambio, solamente dormir puede ser un sueño ligero. Entonces, el adverbio está cambiando porque ya no es solamente, no te está diciendo solamente que una persona duerme, sino que duerme profundamente. ¿Ok? Cambia el sentido. Igual en el adjetivo. El ejemplo es, el clima es muy frío. ¿Cuál es nuestro adjetivo? Frío, lo que está subrayado. ¿Cuál es nuestro adverbio? Muy, lo que está en negrita. ¿Ok? El clima es muy frío. Miss, ¿cómo está cambiando el adjetivo? Si nosotros quitáramos al adverbio, es decir, quitáramos a muy, pondríamos el clima es frío, ¿ok? Entonces entenderíamos que el clima es frío, helado, pero cuando nos dice que es muy frío, le está dando otro concepto, le está dando un concepto de cantidad, de que es mucho más frío, de repente está nevando, entonces está dando concepto de intensidad, ¿ok? Cambia, sí cambia el concepto. Adverbio. Por otro lado, el adverbio también modifica al propio adverbio. Por ejemplo, un adverbio de cantidad sería muy y otro adverbio del lugar sería lejos. Entonces, cuando nos dicen la calle está muy lejos, también está modificando. ¿Por qué? Porque no te está diciendo solamente que está lejos, sino que muy lejos. Entonces, te está dando un sentido mucho más largo. ¿Ok? De esa manera, el adverbio hace que cambien las palabras. Miss, ¿el adverbio cambia cualquier palabra? No, solamente al verbo, al adjetivo y al propio adverbio. Solamente a esos tres, recuerden, ¿ok? Y además el adverbio va a indicar, como ya lo había mencionado anteriormente, gracias al adverbio vamos a saber el lugar, vamos a saber el tiempo del verbo, del adjetivo, del adverbio, el modo, la cantidad, la afirmación, negación, duda y otros, ¿ok?
Principalmente el día de hoy vamos a ver dos. ¿Cuáles son los que son subrayados? Lugar y modo. ¿Ok? Como sabemos, lugar se refiere a un espacio determinado, de repente un lugar, un parque, una iglesia, etc. Entonces cuando nosotros vemos una oración en donde nos piden que busquemos el adverbio de lugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar dónde. Es decir, si la oración nos dice, Marta se fue lejos de la ciudad. ¿A dónde se fue Marta? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Lejos de la ciudad, ¿cierto? ¿Se fue a la ciudad? ¿Ciudad será el adverbio? No. ¿Dónde se fue? Lejos. Ese es el adverbio. ¿Por qué? Porque estamos preguntando dónde. Una vez que nosotros tengamos la respuesta a nuestra oración, vamos a tener el adverbio, ¿ok? Algunos de los adverbios de lugares son aquí, allá, acá, allí, ahí, cerca, junto, lejos, dentro, fuera, afuera, encima, debajo, etc. Hay una infinidad de adverbios. Miss, ¿tengo que aprenderme todos? No, no es necesario que te aprendas todo. ¿Por qué? Porque para eso vamos a usar la pregunta. Es decir, nosotros nos vamos a preguntar dónde en una oración, así como lo vemos acá. Por ejemplo, vemos a una niña encima de una mesa. Entonces, ¿qué te dice la oración? Te dice, Ana se sienta encima de la mesa. Ok, nosotros queremos saber dónde está el adverbio. Entonces, ¿dónde está el adverbio? Vamos a preguntar. ¿Dónde se sienta Ana? ¿Dónde se sienta? Encima, ¿cierto? Encima de la mesa, ¿ok? Entonces, encima va a ser nuestro adverbio. Nuestra respuesta va a ser adverbio, ¿ok? Después, si tenemos otra oración que nos dice, ahí compro mi pollo a la brasa. Sí, pero ¿dónde lo compras? Ahí. Ok, entonces ahí va a ser nuestro adverbio. ¿Ven? Es simple, solamente tenemos que hacer la pregunta ¿dónde? Ese es para el adverbio de lugar. Acuérdense, lugar, adverbio de lugar igual a pregunta ¿dónde? ¿Ok? Acá, ¿dónde compras tu pollo a la brasa? Ahí. Listo. Y ahora hablemos del adverbio del modo, ¿ok? Para el adverbio del modo sí es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque ya no te habla de un lugar, sino te habla la forma en que se presentan las situaciones. ¿Misa a qué se refiere con eso? Ahorita lo vamos a ver mejor. Es decir, por ejemplo, cuando caminamos. ¿Es una situación? Sí. ¿Cómo estamos caminando? De repente rápido, lento. Entonces, ¿cómo estamos caminando? ¿Cuál es la forma en la que estamos caminando? ¿Cuál es el modo en el que estamos caminando? Eso va a ser nuestro adverbio de modo, ¿ok? Entonces, ¿qué nos tenemos que preguntar para identificar un adverbio de modo en una oración? Tenemos que preguntarnos cómo, ¿ok? Algunos de los adverbios más conocidos de modo son bien, mal, mejor, peor, así, despacito, ligero, adrede, rápido, etc. Y también palabras que terminen en mente. Por ejemplo, rápidamente, lentamente, inteligentemente, regularmente, etc. ¿Ok? Entonces, todos los que terminen en mente van a ser nuestros adverbios de modo. Miss, nuevamente, ¿tengo que aprenderme todo eso, todos esos adverbios? No, solamente tengo que hacerme la pregunta, ¿cómo? Por ejemplo, en esta situación, en esta oración nos dice, comió rápido para llegar a tiempo. Entonces, ¿qué preguntamos si nos dicen que tenemos que tener el adverbio de modo? Tenemos que preguntarnos, ¿cómo comió? Comió rápido. Entonces, nuestra respuesta va a ser nuestro adverbio de modo. Y por último, otra oración sería, estudió bien para poder aprobar su examen. ¿Cómo estudió? Estudió bien. ¿Listo? Entonces, la respuesta va a ser nuestro adverbio. Bien, chicos, esto sería todo. Espero que se haya entendido. De igual manera, cualquier pregunta, no olviden ponerlo en los comentarios.